más extraña, en primer lugar, es pensar por qué algo así no se investigó nunca. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. No conocía a Chajarí, pero su fama de ciudad progresista, emprendedora, me llegó desde hace mucho tiempo, porque siempre escuché, en la ciudad de Entre Ríos hay 3 ciudades de progreso: Crespo, Chajarí y Villa Elisa. Así que muchas gracias por la invitación, porque me gusta ver gente que trabaja, y la Argentina productiva es la Argentina que todos queremos, ¿no? Dicho esto, yo creo que el atentado tiene la particularidad, a diferencia de otros libros míos, que no se refiere al periodo democrático del 73 al 76, donde hubo 4 gobiernos constitucionales del peronismo, sino que se refiere ya a la dictadura militar. Los militares toman el gobierno el 24 de marzo del 76, Montoneros era un grupo guerrillero muy importante, ya había formado un ejército popular que se llamaba Ejército Montonero. Tenía, como todos los ejércitos, sus uniformes, sus rangos, y ellos pensaban que con ese ejército podían enfrentar a los militares, desgastarlos y luego lanzar una contraofensiva para tomar el poder y dar paso a la revolución socialista o comunista. Eso es el panorama. Este atentado es durante la dictadura, 2 de julio del 76. Ahí Montoneros determina que el enemigo de la etapa son los policías de las grandes ciudades y organiza algunos atentados importantes en Rosario, en La Plata, en la ciudad de Buenos Aires. La Policía Federal matan al jefe de la Policía Federal, también con una bomba, y 2 semanas después ponen la bomba en el comedor. Y matan a 23 personas y 110 heridos. En ese momento gobernaban los militares. Para los militares fue también una gran humillación, porque el comedor estaba en la planta baja de un edificio y arriba, en los 8 pisos del edificio, funcionaba lo que era inteligencia y contrainteligencia, la Superintendencia de Seguridad Federal, que era el lugar donde la Policía Federal era como el núcleo de la lucha contra la guerrilla. Entonces, que haya habido, como lo hubo, un agente de policía que además era agente de los Montoneros, y que ese agente hubiera burlado a todos y colocado la bomba, para la dictadura y para la policía, que dependía del Ministerio del Interior, era una afrenta, una humillación. Entonces, la dictadura lo que hizo fue salir a cazar salvajemente al autor y a los autores del atentado. No se preocupó por la justicia, ni mucho menos. Luego, en la democracia, en el 83, la democracia se concentró sobre los crímenes de la dictadura y dejó un poco de lado los crímenes de las guerrillas, por varias razones, no sé si vienen al caso, pero fue así. Entonces la justicia con la democracia tampoco se preocupó por este hecho, es decir, nadie se preocupó. En consecuencia tampoco se preocupó el periodismo, nadie se preocupó, porque al principio los montoneros reivindicaron el atentado orgullosamente, porque al final habían cumplido su objetivo, había sido una operación de inteligencia muy prolija, pero a la gente mucho no le gustó el atentado, porque lo vieron como un atentado donde murieron 23 policías de muy bajo rango, porque era un comedor muy popular. Muchos de esos muertos ni siquiera cumplían funciones policiales, ni siquiera tenían armas, uno era hermoso, otro era bombero, el otro era enfermero, el otro era un policía retirado que
que se ganaba la vida con una changa y repartía pan y justo estaba entregando el pan. Había otra señora que era una empleada de YPF porque el comedor estaba abierto al público y estaba almorzando con una amiga. Entonces eran toda gente que no eran los jerarcas de la policía, ni mucho menos eran los que trabajaban en la represión ilegal. Entonces mucha gente lo tomó como un atentado terrorista, porque al final era una bomba y mató a un montón de gente. Por lo tanto, Montonero dejó de reivindicarlo. Entonces, la dictadura no lo investigó, la democracia tampoco. Montonero ya no lo reivindicó y las víctimas se guardaron a sí mismos. ¿Por qué? Porque les agarró miedo. A mí me costó mucho entrevistarlos, porque ellos sufrían en silencio, es decir, nadie los escuchaba, ni siquiera la policía. No tuvieron indemnizaciones, no hay ni una placa que diga que acá murieron 23 personas. Los tipos se acostumbraron a llorar en silencio sus pérdidas. Y nadie interesó, a nadie investigó. Los periodistas, que siempre llegamos detrás de los hechos, porque es así, y somos tan sensibles a ver quién financia los proyectos, tampoco escribieron, porque no había Estado, no había Secretaría de Derechos Humanos que pusiera plata para hacer este libro, no había Secretaría de Cultura, entonces nadie investigó nada. Y era difícil porque como la justicia no había investigado, los familiares no querían hablar, los montoneros pretendían olvidar, los organismos de derechos humanos estaban concentrados en otras cosas muy legítimas, pero no en estos crímenes de guerrillas. Entonces nadie tuvo ningún incentivo para investigar. Pero antes de volver a la masacre, no puedo dejar de preguntar porque yo lo escuchaba y pensaba en esto. Sin embargo, nos impusieron, todos hemos hecho esto, hay una convención, esto de memoria, verdad y justicia, ¿no? Que si bien que en su caso hay más un compromiso con hablar de la historia más que de la memoria. No, con la memoria tengo un montón de compromisos. Soy muy comprometido con la memoria. Yo creo que hay que recordar, y eso es lo que yo trato de hacer, recordar los crímenes de la dictadura, recordar los crímenes de las guerrillas, recordar todo. Me gustaría más que la frase fuera verdad, memoria y justicia. Primero la verdad. La verdad es todo. La verdad salva. Parezco evangélico, un pastor electrónico. Es la verdad lo que salva. Siempre salva la verdad. Y después recordar sobre la verdad. Ahora, si yo digo la memoria primero, ¿qué estoy diciendo? Voy a recordar la parte que yo recuerdo, o sea, la memoria. La memoria, como todos sabemos, está recontra estudiado. Es parcial, siempre es de grupo. Yo me acuerdo de lo que más me impactó y ni siquiera de una manera cronológica. Tengo recuerdos, pero los recuerdos me saltan. A veces me sorprende y digo, los recuerdos no son lo que otros dicen. Por ejemplo, con mi mujer yo recuerdo cosas y mi mujer me dice, pero no era tan así. Entonces, siempre la historia necesita cotejar lo que dice un grupo con lo que dice otro. Ahora, con la memoria, solo un grupo recuerda e impone a los otros lo que es, según ellos, la historia. La historia no. La historia siempre es plural. Vos tenés que ir y decirle a tal persona, a tal otra, a tal grupo, y entre todos armás una historia plural. La historia vos no podés hacerla con la memoria de un grupo, con los recuerdos. La memoria es siempre política, es una cuestión de poder. Yo tengo más poder que el otro grupo e impongo mi versión de lo que pasó. Eso no está bien. Entonces yo prefiero más cómo recuerdan los españoles o los sudafricanos, o los alemanes, o los italianos. Primero ponen verdad, después memoria y después justicia. Ahora, si no hay verdad,
no hay memoria y tampoco hay justicia. Volviendo a la masacre, un atentado, ¿no? Exige una logística que debe ser un mecanismo de reloj. Claro. Y en esto, Montoneros, podríamos irnos hasta lo que le pasa a Aramburu, por ejemplo, pero ellos han sabido siempre manejar una logística, o sea, un trabajo de inteligencia que, para el mal, pero impecable. Claro, a ver, todo grupo armado tiene que tener una inteligencia, ¿no? Y la inteligencia que tenía Montoneros era digna de admiración. Por ejemplo, grandes autores extranjeros que se ocuparon de las guerrillas en Argentina destacan precisamente lo que era el servicio de inteligencia e informaciones de Montoneros. Esta es una operación de inteligencia y el libro a mí me permitió entrar en esa caja cerrada que era el servicio de inteligencia e información de Montoneros, donde había muchos periodistas. Los periodistas fueron muy importantes en Montoneros porque tenían siempre vinculación directa con la cúpula. A partir de este atentado, por ejemplo, yo me fijo en quién puso la bomba, que es un chico de 21 años, de Olivos, o sea, del Gran Buenos Aires, hijo de un abogado, sobrino de un general, brillante, estudiante, y en quién era el jefe de él inmediato, que era un escritor muy importante, Rodolfo Walsh, gran periodista. Y además un revolucionario convencido, se desempeñaba en tareas muy importantes en inteligencia, era un poco el que coordinaba, entre otras tareas, a los agentes que Montoneros tenía en la policía, en el ejército, en la marina, en la aeronáutica, porque Montoneros tiene del peronismo esa capacidad de entrar en las distintas clases sociales. Entonces, había montoneros en las villas miserias, pero también en las clases altas. Y, por ejemplo, muchos hijos de militares, generales, brigadieres, comodoros, los padres eran antiperonistas, pero los hijos se hicieron peronistas y montoneros. Por ejemplo, el hijo del general Numa Laplane, es un caso, o el hijo del general Julio Alzogaray. Y varios de esos estaban en el servicio de informaciones. Y Walsh era el que coordinaba un poco todo esto, por eso está claro para mí, según las pruebas, según los indicios, que era el que armó la operación. Pero no solo eso, también el secuestro de los Born se hizo con su planificación, las entrevistas a Jorge Born en cautiverio las hizo él, el atentado donde murió el comisario Villar también es, y la esposa también es obra de él. Es decir, es un revolucionario. En ese momento los revolucionarios querían hacer la revolución y la revolución se hacía con la lucha armada, era otra época. Yo siempre me fijo mucho en los contextos porque a mí me interesa explicar las cosas, entenderlas, no juzgarlas. Después juzga a la gente si quiere. Yo tengo que explicarlas, no justificarlas, explicarlas. Los contextos son muy importantes. Para la memoria los contextos no son importantes. O sea, no importa si un hecho es en el 73 o en el 76, el tema es la memoria. La memoria siempre es política. La historia no puede ser política, si es buena historia. La memoria está sobrevaluada, no puede reemplazar la historia. Volvemos siempre al tema porque es muy importante, porque yo creo que la memoria es la base del relato. El relato para mí es algo impostado, es decir, es lo que surge después de que un grupo impone su visión sobre los otros. Y yo estoy haciendo en eso una especie de revisionismo, pero comprometido con toda la memoria. O sea, soy afirmacionista al mango, nada de negacionismo, acá nada. Esto es positivismo 100%. Estaba pensando el tema
Rodolfo Walsh en buscar, en reclutar, porque acá Claro. los infiltrados son fundamentales. A eso también se debe, por ejemplo, que ellos hayan sabido mucho tiempo antes lo que iba a acontecer el 24 de marzo. Claro, infiltrado, yo no uso mucho esas palabras, como dirían algunos estigmatizantes, digo, en el sentido que me interesa que me lean todos. Infiltrado para unos, héroes para otros, porque para mucha gente el que puso la bomba es un héroe y Welch también. Es decir, mucha gente piensa que esa lucha estaba bien, que la dictadura había que combatirla, que los policías, en fin, torturaban, que la verdad, y que bueno, murieron algunos, pero todos tenían uniforme, estaba bien, es una lucha. Entonces hay que tratar de verlos como pensaban todos. Esa es la historia, ¿no? Pero sí, eran importantísimos porque el 24 de marzo del 76 no es que los militares dijeron, che, qué bueno hoy, vamos a tomar el poder. No, es el golpe más organizado de la historia. Yo escribí otros libros. Los militares lo empezaron a organizar este golpe por lo menos 9 meses antes. O sea, 9 meses antes de mucho tiempo. Y en octubre ya, precisamente el 4 de octubre, la cúpula de Montoneros ya sabía que se venía el golpe, probablemente en marzo, por varias razones técnicas, y porque además habían accedido a lo que se llamó la orden de batalla, precisamente por el hijo del general Numa Laplana, que detectó ahí un borrador, lo llevó. Yo entrevisté a Roberto Perdía, que era el número 2 de Montoneros, y me dice, sí, nosotros lo leímos. Había algunas cosas que no entendíamos, pero bueno, sabíamos que era la fecha. Después, Mario Firmenich lo dijo en una entrevista con García Márquez, lo dijo en el 77, él dice, ya en octubre sabíamos la fecha del golpe, solo que también era una cuestión interna del movimiento peronista, porque ellos en realidad Montoneros se alegra con el golpe. Porque, claro, ellos pensaban, toman el gobierno a los militares, nosotros no tenemos fuerza para impedirlo, pero como van a tener que reprimir y va a haber ajuste económico, la gente va a sufrir y se va a dar cuenta que somos nosotros los que defendemos sus intereses. Estaban convencidos de eso, lo han escrito, Firmenich lo ha dicho públicamente en el 73 ya, cualquiera le puede preguntar, lo dice. Si ellos sabían, el otro gran grupo guerrillero era el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y ellos también sacan un comunicado el 24 de marzo diciendo esto supone un salto de calidad en la guerra civil. En realidad dicen guerra revolucionaria nacional y prolongada. Y sí, estaban contentos, decían, bueno, está bien, cuanto peor mejor. Era un golpe muy preparado que se veía venir, los medios hablaban de ese como se habla hoy de la interna de Juntos por el Cambio o del oficialismo. Era una época donde los militares no era que era la primera vez que tomaban el gobierno, ¿no? Entonces muchas de las cuestiones políticas se resolvían de esa manera. Los militares eran un actor político y había sectores civiles que los empujaban, que decían, bueno, vayan ustedes, solucionen este problema y vuelvan a llamar a elecciones. Y después los empresarios estaban todos a favor, obviamente. Los sindicatos estaban divididos, algunos estaban apoyando a Isabelita y muchos otros no. Los partidos políticos en el peronismo, algunos apoyaban a Isabel Perón, que fue la última presidenta, pero en el peronismo había otros que no, que buscaban a los militares. En el radicalismo lo mismo. Digamos, las clases medias, la gente, había gente que se puso contenta con los militares. Hoy, por esto me han criticado mucho por decir esto, pero está a la vista. Afortunadamente no había encuestadora, porque si no, hoy sería una vergüenza para aquellos que sostienen que no era así.
pero basta leer los diarios. Es decir, la historia, estos libros se comprenden desde la historia, desde la ideología y la memoria y el partidismo no. Pero yo creo que, por ejemplo, Carlos Marx, que era un gran pensador, tiene un librito chiquito donde habla de estas cosas, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde dice un montón de cosas importantes. Y una de las cosas dice que ningún hecho histórico puede ser tomado como un rayo que quiebra o que aparece en un cielo sereno. O sea, los hechos históricos se explican con el contexto. Y es mucho más importante el cielo que el rayo. O sea, hay que explicar las cosas para entenderlas. El golpe ciertamente no fue un rayo en un cielo sereno. Se explica por un montón de cosas. Lo que pasa es que en ese momento los militares ya tenían mucha autonomía. La habían tenido y demostrado en el 66. Ningún golpe es igual al otro, ¿no? Pero ya en el 63 se notaba que los tipos se querían quedar mucho tiempo. Que no era solucionar un problema y entregar el poder a los civiles, sino que querían solucionar problemas. Y eso sucedió en toda la región. Es decir, ya los militares decían, no, los políticos esto no sirve para nada, acá hay un problema muy importante, lo que Videla dijo en las entrevistas que le hice. Nosotros decíamos, están las guerrillas, pero ya que estamos vamos a solucionar los grandes problemas argentinos, decía él. Uno, el capitalismo prebendal, el capitalismo de América. Dos, los sindicatos. Tres, el peronismo, el populismo que siempre gana en las urnas. Y cuarto, la infiltración comunista en la cultura. O sea, ellos creían que era una sociedad de plastilina, que le podía cortar acá. Así le fue. Y así no fue. Pero digo, toda esa autonomía que los militares, especialmente el ejército, habían adoptado respecto de la sociedad, se explica por qué pasó. No se justifica, se explica. Y en el 76 ellos toman el gobierno y ya desde el nombre dicen proceso de reorganización nacional. O sea, quieren modificar autoritariamente toda la sociedad. Y eso explica lo que es la dictadura. Las guerrillas no veían esto, las guerrillas veían otro partido. Legítimamente ellos estaban convencidos de que tenían inserción popular, creían que la gente se iba a rebelar y que ellos tenían que formar un ejército y que ese ejército tenía que demostrarle a la gente que ellos estaban ahí, llegado el momento iban a hacer una contraofensiva e iban a tomar el poder. Antes de llegar a la masacre, quedándonos ahí en ese punto, lo que pasa en Formosa acelera el 24 de marzo. Sí, totalmente, porque en Formosa el 5 de octubre del 75, gobierno constitucional Isabel Perón, el ejército montonero debuta y lanza una muy osada operación que consistía en copar un cuartel en Formosa, que era recontra lejos, mucho más lejos que ahora, y llevan toda la gente desde las otras provincias, porque Formosa no tenía muchos montoneros, había 2 y estaban presos. Y claro, eso provoca mucha reacción en el ejército. Al final son rechazados, ¿no? Pero hay una matanza grande y el ejército, es muy importante esa operación en la guerrilla porque Montonero siempre tuvo con el ejército una relación muy cercana. Yo lo siento, porque hay todavía algunos chicos que dicen que no, que creen que las guerrillas vinieron de un plato volador de Cuba.
Pero en realidad Montoneros nace en la sacristía, ¿no? en la Iglesia Católica, y con una fuerte ligación con el ejército, con el nacionalismo. Tanto es así que muchos habían ido al liceo, pero sus papás estaban muy vinculados al ejército, en general, ¿no? El ejército lo consideraba mucho más nacionalista y por lo tanto más cercano que el ERP, que eran más trotskistas, más de izquierda, ¿no? Más enemigos. Estos eran más cercanos al ejército, ¿no? Entonces, ahí el ataque al cuartel de Formosa quiebra esa relación y para el ejército pasan a ser los peores enemigos. Tanta relación había entre Montoneros y el ejército que antes de esto, en el 73, cuando el peronismo gana y gana Cámpora, el jefe del ejército es un tal general Carcaño, que era muy afín a Montoneros, con sus asesores, ¿no? Dos asesores. Sí, la relación era fuerte, muy fuerte. Aparte de otras cosas. Pero eso para un dato nada más. Esto quiebra esa relación. Por eso es tan importante el ataque. Y ahí ya estaba, Videla era el jefe del ejército, Macera el jefe de la marina, y había un señor que era el jefe de la aeronáutica, Fautario, y ellos ya venían hablando cada uno con su grupo de amigos civiles, Videla, Macera, entre ellos, y eso quiebra. Ahí el ejército reacciona mal y dice, bueno, acá llegaron a atacarnos a nosotros, y acelera un poco esas conversaciones. Había una posibilidad institucional que era, en ese momento Isabelita estaba muy enferma, se enfermaba, de hecho estaba de licencia, y el presidente a cargo era un senador Luder. Entonces la idea era, por ahí Luder quiera quedarse para siempre, hasta las elecciones, desplazando a Isabelita. Pero eso para el peronismo no era tan fácil de hacer, porque al final Isabelita era la viuda de Perón. Entonces Luder no quiso, y eso aceleró el golpe, según Macera y según Videla. Y según Fautario, yo lo entrevisté a Fautario, ya murió, y él se resistía a dar el golpe. Después, obviamente, entre Macera y Videla terminaron favoreciendo un complot dentro de la Fuerza Aérea y Fautario fue eyectado en diciembre y fue reemplazado por un entrerriano, ¿no? Por el brigadier Agosti, ¿no? Que después fue el tercer hombre de la Junta. Pero ya en octubre, entonces ahí cuando Luder dice que no, se pone en marcha definitivamente el golpe. Montoneros se había enterado también. En enero y febrero confeccionan todas las listas de detenidos, casi todos después son desaparecidos. Y el 24 de marzo del 76 los tipos dan un golpe con un operativo muy importante para detener a un montón de gente, porque ellos pensaban que la CGT iba a lanzar un paro. Al final no hubo paro, no hubo nada. Y esa es la historia que pasó. Las guerrillas ya habían nacido antes, y esa es la historia. Después, los inventos con el escudo de la memoria son inventos de poder, digamos. Cuando uno dice yo quiero esto, y tiene que encontrar un argumento, ¿no? Pero el argumento es falso, lo que uno quiere es otra cosa. Volviendo a Masacre, hablábamos al comienzo de bueno, que no es nada fácil, hace falta toda una logística, un trabajo de inteligencia.
Y acá aparece, usted lo escribe muy bien en el libro, aparece esto de la utilización de esa bomba vietnamita. Ah, sí, sí. ¿Qué sería eso? Bueno, es una bomba que se inventaron los norteamericanos en Vietnam, que es una bomba, bueno, que después tuvo varias modificaciones, pero la última, la versión montonera era una bomba sencilla, porque después, además de los explosivos, le ponen material de hierro, en este caso bulones, como lo de los rulemanes. Entonces eso cuando explota sale como ráfaga y rompe todo lo que encuentra a su paso. La silla, la madera, los cuerpos. Y los cuerpos quedan muy mutilados, agujereados. Por eso hubo casos que tardaron como 24 horas para identificarlos, porque estaban todos hechos añicos. Y genera un terror adicional. Y además los heridos quedan todos lesionados, muchos quedan lesionados, sin piernas, sin brazos, llevan después una vida horrenda. La idea es causar más dolor, más terror. Pero bueno. Sería Walsh después uno de los primeros en reconocer de que había sido un error. Claro, porque Walsh es muy inteligente, era muy inteligente, y él tiene esa capacidad a los meses, pocos meses, de darse cuenta de varias cosas. Y lo deja por escrito. Y eso después se publica en México, los exiliados lo publican y se llaman los papeles de Walsh, que acá después fue olvidado, porque tenía varias cosas importantes. Uno decía, por ejemplo, ya calculemos fin del 76, principio del 77, más precisamente el 2 de enero del 77, el tipo dice, la guerra, tal como la declaramos, está perdida. O sea, él habla de guerra. Era una guerra, era un juego de cevita. La guerra está perdida. Así como estamos, nos van a aniquilar. Pero podemos volver a ser una alternativa de poder si hacemos algunos cambios. Por ejemplo, tenemos que abandonar el terror individual, o sea, los atentados. Y después cita ahí una frase genial de Lenin. El terror individual es muy difícil de usar eficazmente. Eso no. En todo caso, si hay que ejecutar a alguien, tiene que ser un alguien muy odiado por la gente. Tenemos que volver a la resistencia, es decir, al momento del peronismo posterior al golpe del 55, donde se usaban más. Los atentados eran contra empresas, contra cosas, no contra personas. Y se usaba más, como dice Walsh, el caño, o sea, la bomba, pero las molotov. No atentar contra personas, en todo caso atentar contra cosas. Y después, no abandonar nunca la bandera fundamental de los derechos humanos. Porque el tipo, fíjense qué inteligencia, él se da cuenta que hay que ir por otra vía, y dice los derechos humanos. Es genial. Después Roberto perdía cuando dio unas cuantas entrevistas, y en una que yo la cito ahí, él dice, claro, nosotros medio que lo seguimos, un poquito, la mitad, porque la cúpula de Montonera no creía eso, ellos creían que estaban bien. Decían, no, vamos a seguir así, y de hecho después de unos años lanzan una contraofensiva que fue un desastre, que la reivindicó ahora Vaca Narvaja, pero la verdad que murieron un montón de montoneros inútilmente. Entonces no le daban bola a Walsh, pero dice Verdía con razón, bueno, un poco sí, porque todas las organizaciones de derechos humanos, nosotros las ayudamos. Cada vez que podíamos, las ayudamos. Y ahí hay un vínculo entre montoneros y los organismos de derechos humanos que obviamente yo no me voy a meter. Solo lo deslicé porque lo dice Walsh. Y no me han dicho nada
Señal que debe ser verdad. Pero bueno, lo escribió Walsh, ¿qué quiere que diga? Pero hay algo ahí. Y ahí está, para mí, el relato se ponen tan nerviosos con algunas cosas, es por esto. Ellos saben que hay una impostación grande en el relato y que es una impostación de poder. En el fondo es lo que dice Walsh: refugiarse en la bandera fundamental de los derechos humanos. Yo creo, por lo que sé, que es una parte nada más, creo que Walsh es la mente más lúcida de la guerrilla, porque es una persona que se da cuenta sobre la marcha de que están equivocados. Y es muy difícil eso, y más en un grupo armado, hacerlo. Ya que estamos con Walsh, siempre, y volviendo a lo que hablábamos al comienzo, el tema del relato, la memoria parcial, la historia, siempre entendimos que lo que va a provocar la muerte de Walsh va a ser la publicación de la carta. Es relato eso, es falso. Él escribe una carta maravillosa cuando se cumple un año de la dictadura. La carta es genial, es muy aguda su visión, es muy moderna su estilo, es un periodista maravilloso, y él la termina justo en la noche previa al 24 de marzo 77. del 77, al año. Y después sale a repartirla al día siguiente, el 25 de marzo, junto con su mujer. Y se repartía con buzones, ¿no? Él había creado una agencia de noticias clandestina y mandaba sus noticias a través del correo, ¿no? Había buzones, depositaba y no había correos privados, ¿no? No había mails, no había internet, no había nada. Y entonces cuando sale pone los primeros sobres con la carta y a la hora más o menos lo matan. O sea que nadie había leído esa carta más allá de él y su mujer, porque la noche anterior se la lee. Es decir, que nadie sabía de esa carta. Pero después el relato dice, sí, hizo una carta, era un militante de la vida, gran periodista, gran escritor, había escrito una valiente carta, lo mataron por eso. Que es una forma despectiva de tratar a un personaje tan rico como Walsh. Y lo dice, no yo, que ni lo conocí, pero su hija Patricia lo ha dicho más de una vez. Dice, mi papá era un revolucionario por elección. Reducirlo a una versión, diría yo, pasteurizada, es como no respetar todo lo que fue. Pero el relato exige eso, te tiene que reducir a veces. Porque tampoco se aguantan que digan, no, puse una bomba. Porque después ya no pueden debatir. Ellos creen, en el fondo, es un recurso fascista. Ellos creen que si mostramos a Walsh tal como es, los crímenes de la dictadura se reducen o empalidecen. Y no es así. Los crímenes siguen siendo los crímenes. Lo que pasa es que yo quiero que me cuenten todo, o yo tengo que contar todo, porque si no, ¿para qué escribo? ¿Qué pasó con Salgado? Salgado sí Y Salgado se ocultó un tiempo, y es muy interesante la historia de Salgado porque, claro, en su casa no sabían obviamente todo esto. Después cuando se enteran que había sido él, se produce una gran división que yo cuento en el libro, porque unos estaban a favor, otros en contra, y bueno, la mamá se hace muy de la madre de Plaza de Mayo. Y deja la pareja que estaba embarazada. Entonces a los 3 meses más o menos, no, a los 3 meses no, rápidamente nace el hijo. A los 3 meses desaparecido, él desaparece, o lo secuestran, digamos, mejor dicho, en marzo del 77,
lo torturan, entrega a Walsh, en fin. Ahí cuento como la historia, porque la historia nunca es lineal, sino que pasan cosas diarias. Y es bueno ver eso, porque es muy humano, ¿no? Todo lo que pasa con él. Y después, claro, la pareja está embarazada, el nene nace, después se van a Londres, cuento toda esa historia, cómo vuelve el nene, el chico ya grande, 18, 19 años. Eso es muy interesante, obviamente en los relatos de la memoria no lo van a encontrar, porque esos son relatos fascistas, son lineales. Y la historia no es lineal, la historia es humana. La gente siente muchas veces ambiguamente y toma decisiones que no tienen que ver con la ideología, sino con otras cosas. Y eso me parece que es muy, muy interesante leerlo. Después a él lo torturan y después lo vuelven a torturar y después lo entregan a la policía y las torturas son tremendas y luego la policía finge un enfrentamiento, pero ya lo liquidan porque estaba totalmente... No, iba a decir, la policía no sabía hasta ese momento que era él. No, sí, la policía supo rápido que era Salgado el autor porque era agente de la policía. Entonces hicieron toda una reconstrucción y bueno, ahí se dieron cuenta que faltaba, no vino más. No, había pedido la baja el día anterior, pero se había quedado con el carnet, en fin. Pero él se oculta, pues usaba el nombre, después cambió de seudónimo y todo. Y después lo agarran los marinos. Va a la ESMA, el grupo de tareas, pero como él seguía participando del aparato de inteligencia y seguía las órdenes de Walsh, los marinos capturan a otros colaboradores de Walsh, llegan a través de las torturas a estos a Salgado, y Salgado era muy querido por Walsh. Entonces, gracias a Salgado, a las torturas de Salgado, llegan a Walsh, cuando lo quieren agarrar se resiste y lo matan. Pero Salgado queda, pero no sabían que era el mismo. Y ahí después se enteran, de una manera también que cuento en el libro, después ya empieza la cuestión final para Salgado, porque para la policía era el enemigo número uno. Masacre del Comedor, de alguna manera, visibiliza finalmente a las víctimas que... Sí, claro. ¿Cómo fue ese trabajo de acercarse y bueno, y no sé si fue posible tan fácilmente escucharlos o que hablen? No, claro. Para encontrarlos tuve que ir a otras personas y no querían hablar. En general es una cosa interesante, porque me pasó como con los soldados de Formosa. En Formosa, el montonero se ataca y los soldados que estaban conscriptos, ¿se acuerda? Había la conscripción obligatoria, todo eso. Que tenían 21 años, ellos se defienden, no entregan el cuartel y hay 24 muertos. Mayor, 10 soldados, 12 guerrilleros. Con el tiempo, los parientes de los guerrilleros son indemnizados, como si hubieran sido víctimas del terrorismo de Estado. Es decir, ellos atacan al Estado y después el Estado democrático, atacan al Estado de una democracia, digamos, con Isabel Perón. Y el Estado democrático, después otro Estado democrático gobernado por el peronismo, los indemniza. Y los defensores del cuartel, que eran pobres, porque además eran los que se habían quedado un domingo, no se podían ir a ningún lado, cambiaban los francos, en fin, como son los pobres, ¿no? Que siempre pierden. Entonces estaban ahí, eran todos peronistas, matan a 10, los parientes nunca fueron indemnizados. Ahora los otros sí, que además eran todos de clase media, tampoco es que necesitaban mucho. Hay un entrerriano ahí, por acá, y tienen homenajes, ¿no? En los pueblos,
en las plazas, y los padres indemnizados, o los familiares, ¿no? En el caso de las víctimas del comedor es más o menos lo mismo, porque los que mueren son los policías y los que eran de bajo rango. Entonces eran bastante pobres. Obviamente no reciben nada, es como si hubieran muerto en un accidente de tránsito. Le dan lo que está previsto ahí, pero no le dan ninguna indemnización especial. Pero además nunca lo recibieron, nunca le dieron bolilla. Al principio sí, después no. Tenían una plaquita que decía, acá murieron 23, después con el kirchnerismo la sacaron. No tienen nada. Entonces ellos estaban muy dolidos, ¿no? Hacia adentro. Y me fue difícil. Y no creían que yo escribiría un libro. Después se sorprendieron. Ahora están mejor. Y a veces me acompaña alguno. Y es impresionante eso de los pobres, porque también hay una cuestión de clase social. O sea, yo encuentro que si Montonero también era bien amplio su radio, pero ya para el golpe, digamos, después del enfrentamiento con Perón, habían perdido mucho en las bases, en los sectores populares. Del movimiento villero peronista casi todos se habían ido de Montoneros, y había quedado el núcleo más duro, que era más de clase media y media alta. Y es muy interesante porque muchas de las víctimas de Montoneros eran pobres. Por ejemplo, los soldados o los policías. Y eso me llama la atención, porque hay una cuestión ahí de gran asimetría. O sea, los tipos que van y te dicen vamos a hacer una revolución socialista para que todos seamos iguales, al final los mataron, cobraron sus parientes las indemnizaciones y los otros, los pobres, no cobraron nada. Yo digo, hay algo mal ahí, ¿no? ¿Qué será? Masacre en el comedor de repente visibiliza no solo a las víctimas, sino todo un hecho de la historia, ¿no? Mi planteo, mi pregunta, mi consulta es, bueno, pero finalmente está contado y con una investigación meticulosa en un libro. ¿Qué efecto, o al menos en lo personal, encontró usted al empezar a mostrar esto? Porque yo imagino, arrancando con el periodismo, el resto del periodismo, uno le plantea, o se le visibiliza de repente, esto ocurrió, yo lo investigué y acá lo publico. ¿Qué provoca eso? ¿Asombro? ¿Hay incredulidad? ¿Extrañeza? ¿Negación? Bueno, distinto. A ver, cada libro fue distinto porque va cambiando el contexto también. En este caso yo había escrito el año anterior un libro medio resumen de los 70 y descubrí que empezaba a tener al público más joven. Y me parece que era, no por el libro en sí, sino porque empezaba a haber una generación que salía un poco del kirchnerismo y que también en esto se ponía en contra del kirchnerismo. Serían los jóvenes más liberales del PRO y de los radicales y los libertarios. Y empecé a tener muchos lectores ahí y en este libro también, lo mismo. Entonces cambió. El kirchnerismo había sido muy impactante para los jóvenes, pero esos jóvenes ya hoy tienen más de 30 años, más de 35 diría yo. Eso sí, siguen siendo bastante kirchneristas, no leen mis libros, pero hasta los 30, digamos, tengo más. Y después yo los encuentro a los partidarios del relato muy fuertes, como antes, en el tema institucional, es decir, con leyes, con recursos, con lugares en los presupuestos nacionales, provinciales, municipales, con secretarías, pero no solo con secretaría. Y esos siguen siendo fuertes, pero no tienen desarrollo o han perdido esa frescura que tenían en el relato. O sea, es un relato más
más marchito, ¿no? más viejo. Entonces han perdido grandes intelectuales, totalmente, como Horacio González o José Pablo, o Feynman. Entonces ahora Berbisky está grande, un poco desprestigiado. No tienen ya esos tipos que empujaban hacia adelante y han preferido irse por el género. Entonces el relato está viejo y ellos han dicho, bueno, a este boludo no le vamos a contestar. Mejor que siga así, si total nosotros tenemos la historia, el sello oficial acá. Y la verdad que a mí eso me dejó tranquilo porque podía decir lo que quería, algunos medios no les interesa, pero bueno, otros sí. Entonces la verdad que no me puedo quejar. Y me cuesta así que, digamos, los jóvenes no hay problema. El problema son tal vez salir de las plataformas del libro, que es muy reducido, e ir a otras plataformas tipo documentales o series, o películas, porque ahí el generismo sigue siendo fuerte, controla el Instituto Nacional del Cine, especialmente el lugar donde se deciden los subsidios, y los guionistas y productores y directores son muy valientes, algunos en Twitter y en las redes sociales, pero después no podrían filmar nada si no es con la plata oficial. Entonces, en un país como este, la plata oficial es todo para los documentales, series, y ahí tengo una dificultad, pero va a cambiar. No son los guionistas y directores, al contrario de lo que uno piensa, son personas muy cobardes, porque es una gran inversión hacer un documental o una película o una serie. Necesitan plata y mucho tiempo y mucha energía. Entonces van sobre lo seguro y no les gustan los temas que no pueden sacarle plata al Estado. Aunque deba cambiar el libro original. Claro, no, el libro lo cambian, ¿eh? ¿Lo cambian? Sí, yo me acuerdo de una famosa película muy premiada, basada en un libro de un escritor muy bueno, que claro, le cambiaron todo el contexto porque el director dice, no lo voy a poner a este crimen en el 68-69, lo voy a poner en la época de la AAA y lo voy a relacionar con Isabelita y la AAA y los Berrega. Es mucho más vendedor, además me lleva público y me asegura el subsidio. Entonces toda la gente creyó que ese era un crimen de la AAA, que no está mal en el fondo, porque al final tampoco hay que ser tan honesto, diría un guionista. Ahora tenemos esa película de 1985 que hace un poco eso, porque la saca de contexto. A mí me gusta mucho esa película, yo no la recomiendo, pero ojo que le faltan una figura hay un tal Alfonsín que, por ejemplo, no aparece demasiado. Hay una tal Fernández Mejide que tampoco aparece. Sábado tampoco. ¿Conadep? La Conadep no aparece. Los peronistas que nunca quisieron estar ahí tampoco aparecen, pero bueno, ahí, por suerte para el peronismo, que tiene esa astucia, pero por lo menos lo filmaron. Y con lo que es el Inca y lo que es esa comisión que decide a quién darle la plata y a quién no, también es un mérito que lo hayan filmado. Usted entrevistó a Estracera. Sí. En el 2014, junto con la colega Silvia Mercado, Julio Estracera era un personaje. Ahí circula bastante ahora, porque es un poco el Estracera que falta, ¿no? Claro, el Estracera ahí los putea, los quieren, porque dice que nunca se preocuparon. Los habeas corpus, nada. Claro, no había presentado un habeas corpus. Estracera un caballerazo, ¿no? Pero bueno,
ahí también aparece un poquito, medio como el personaje antiguo, ¿no? Pero bueno, por lo menos se hizo una película, que no es poco. Y yo creo que ahora, por lo que veo el movimiento, hay muchas ganas de hacer películas en los 70, pero falta el dinero y la valentía. La apertura. La apertura me refiero desde ellos saben que el público van a tener. Lo que pasa es que no quieren. Pero el próximo, cuando cambie, por ahí si cambia el gobierno, ¿no? Suponemos que cambie o no. Creo que, no sé, tampoco creo, porque hubo un gobierno del PRO, tampoco hizo mucho, ¿no? En el plano este de la cultura, no removió la Junta del Inca. Es que, claro, el kirchnerismo ha sido muy hábil y está afincado en los aparatos, en las zonas del Estado donde se mueve dinero y no quieren irse. No quieren irse. Entonces, las buenas maneras son muy importantes, las maneras, pero hay veces que hay que cambiar también y que no puede ser que un grupo pueda tener todos los recursos para poner una visión de la historia. Por ejemplo, vamos a las cosas bien importantes. Roca, General Roca, presidente de la Nación, 2 oportunidades. Hasta hace poco era denostado por el kirchnerismo, pero ahora lo vi a Pacho Donel, que es un poco como el historiador oficial que les ha quedado, reivindicando a Roca. Claro, porque al lado de los mapuches, uno puede pensar lo que quiera, los pueblos originarios merecen todo mi respeto, pero tampoco es cuestión de decir esto es nuestro y no es de Argentina, ¿no? Es un territorio liberado. Eso es demasiado. Entonces, hasta para el kirchnerismo. Entonces empiezan a rescatar al tipo que hace unos cuantos años recuperó efectivamente toda la Patagonia, pero no es la Patagonia, no es Santa Cruz. Digamos, desde el sur de Mendoza, desde el sur de San Luis, desde el sur de Córdoba, desde el sur de la provincia de Buenos Aires para abajo, todo eso era argentino en los papeles. Roca lo hizo posible. Y ahora los kirchneristas, como Pacho Donel, lo recuperan a Roca. Claro, porque también si no fuera por Roca no habríamos tenido a Néstor, presidente en Argentina, por ahí sería presidente, no sé, en un territorio británico, chileno, pero seguramente por ahí Río Gallegos no sería en Argentina. Afortunadamente lo hemos tenido. Quiero decir, es importante la integridad territorial, que hace a la nación, al Estado, a la patria. Y aparece un grupo de gente muy bien intencionada, pero dice, no, todo esto es nuestro. Desde la cordillera hasta el océano. Todo es nuestro, porque será nuestro, porque ahí tenemos la Pachamama patagónica que nos dice que es nuestro. Entonces la gente reacciona, ¿no? Seferino, lo estamos todos escuchando atentamente. Usted sabe que la feria cumple 20 años en esta edición. La ciudad está cumpliendo 150 años y la feria cumple 20 años. Y si pensamos en 2 décadas de feria, uno cuando hace una mirada hacia la historia de la feria puede entonces fácilmente ir reconociéndonos como que a lo largo de toda la feria han desfilado en momentos como este una polifonía de voces y miradas diferentes. Que hoy lo tengamos a usted es un altísimo placer y está hablando claramente de que tengamos un Seferino Reato en la Feria del Libro hablando de estos temas que era como que de eso no se hablaba porque ahí no pasó nada, y que hoy estemos presentando un libro y hablando de esto, no solo nos enorgullece su presencia, sino que además también habla bien de la Feria del Libro. Bueno, estamos en Chajarí, no estamos en cualquier lado, ¿no? Orgullo.